¿Se imaginan que el primer paso en un tratamiento contra el cáncer fuera someterse a una liposucción? ¿Se imaginan que las propias células del paciente puedan convertirse en el mismo medicamento que les salve? La idea de Jerónimo Blanco y su equipo es la de extraer células de grasa al propio paciente y modificarlas genéticamente, de forma que sean ellas mismas las que lleven el fármaco que destruya el tumor. Bueno, el tejido adiposo tiene unas células que se llaman células progenitoras, que son las que se encargan de reemplazar las células de diversos tejidos que se van gastando, que van muriendo. Son capaces de moverse a través del organismo y llegar al tejido que contiene un tumor, hasta que nosotros podemos aplicar el procedimiento terapéutico. Entonces las células mueren, produciendo la muerte de una serie de células en su entorno. Estas células se colocan de forma innata cerca de los tumores, por tanto son ideales para llevar el tratamiento allá donde más falta hace. Pues nos hace falta un sistema terapéutico que permita que el agente terapéutico se difunda en esta zona y, si es posible, persiga a las células tumorales. Lo que nosotros hacemos es extraemos células del tejido adiposo del paciente, que se llaman células mesenquimales. Es una fracción especial de las células del tejido adiposo. Una vez tienen estas células en el laboratorio, les añaden un medicamento. Esta sustancia hará que las células se suiciden cuando los médicos decidan inyectar otro fármaco al paciente. Introducimos el gen del agente terapéutico. En este caso es una enzima que genera una sustancia que se incorpora en el ADN y mata a las células que lo contienen. Cuando se suministra lo que nosotros llamamos el profármaco. Al morir estas células matan un montón de células a su alrededor. Pero para saber cuándo deben ordenar a las células que se autodestruyan y acaben con el tumor, antes deben de saber dónde están situadas, para lo cual les introducen un nuevo gen. Seguir la posición de las células una vez que están implantadas. Las células que tienen este gen producen un poquito de luz. Tenemos una máquina de vídeo muy sensible que nos permite determinar el número de células que hemos implantado, dónde están y cómo responden a la terapia. Es decir, primero extraen las células de grasa, se les adiestra, entre comillas, y se vuelven a inyectar al paciente. Una vez tienen localizado su objetivo, acaban con él. De momento, la eficacia de este modelo se ha probado en experimentos con ratones con cáncer de próstata. Y ahora estamos haciendo un modelo similar, pero para el tratamiento de tumores cerebrales. Si confirman sus resultados, seguirá el proceso hasta realizar ensayos clínicos con pacientes.